ruta. ¿Eh? Empieza bien la cosa, ¿eh? Por aquí es más para que vaya el agua que las personas. Sigue, ¿Eh? sigue. ¿Estás loco o qué? Mira eso. ¿No? Por aquí no. No. Y por aquí sí. ¿Ya chulo? Muy mojado hoy, ¿eh? Sí. Ha llovido bastante, ¿no? Por aquí. Aquí llovió bastante por aquí Por arriba, arriba. pero ahí por la sierra llovió bastante. Bueno, ya lo vemos. Hasta luego. ¿Qué pasa? Cantidad de agua que hay acumulada en la montaña. Fíjate. Aquí casi necesitamos la barca. Vamos a... Aquí te entrará agua en las botas. Ah, sí. Debería haber ido así. Así. La casa del carbonero. Un lugar donde este señor se ve que aquí hacía carbón para todo el pueblo. Y esta es la carbonera. La caseta del carbonero. Rinconcito, qué chulo. Pues igual se pega una siesta después de currar. Y aquí tenemos la castañera, que también es un punto emblemático del municipio. Como molan, tú, parece Eh, de la prehistoria. Vamos otra vez a pasar el charco. Fuente de Almanzor. El sitio es muy chulo. La fuente parece, da la impresión que está cerrada. Bueno, aquí tenemos una seta. Sí, sí, mira el agua como rompe. Sí, sí. Aquí cae con virulencia, que diríamos. Madre mía, aquí hay un montón de agua, ¿eh? Aquí un bañito en verano, ¿eh? Nos adentramos en un pequeño camino más estrecho. Espero no tener que grabar una caída al agua. Pues parece que empieza la aventura. Mira qué bonito. Empedrado. Aquí se ve que el incendio o un incendio ha hecho mella en los árboles. Esto es muy chulo. Y el cauce del agua que lo tenemos circulando por aquí. Una pasada. ¿Cómo trabajaban nuestros abuelos y bisabuelos? Madre mía. Esto no lo hacen ahora
ni hartos de vino. Las cosas se hacían para que perdurara en el tiempo. Ahora se hacen para que poco a poco se vaya destruyendo y volver otra vez a crear. El pasillo de Alcornoques es precioso. Mira la seta. Caballero, caballero. No puede robar setas. Espera, las tijeras las tengo Las he aquí. visto, las he visto. Bueno, vamos a proceder a una poda para hacer un paso más o menos. Porque vamos, esto está impracticable. Por aquí, mira. No es que sea, o sea, no es una poda puntual para... Oh, sujetamos el texto. Y enseña esto. El robo. Y estos son unas No paramos pequeñas, de hacer delitos. unas pequeñas setas que hemos cogido para luego para el almuerzo, para el menú. Hojita. Hemos hecho un paso a los que vayan detrás de nosotros. Este árbol realmente está muerto. O sea, no es que estemos haciendo una poda de un árbol vivo. Bueno, con esto ya podemos pasar por bajo. O eso creo. Sí. Madre mía. Ya pasa. Hay que ir preparado en el monte. Uf, qué vegetación. Vale. Bueno. Me he cortado mal. Hostia. Este tiene un color. Especial. Sevilla tiene un color especial. Qué miedo. Este tiene un color rojo. Esta jugosilla. Eso es que está al punto. Y esa pequeñita. Estas parecen dorayaki. Luego las buscaremos a ver la especie. No sé. Ya veremos a ver. Y de aquí a la eternidad, como decía aquel. Vamos al otro barrio. Se ha convertido la El ruta. estilo. La ruta del... Buah, esta estaba hecha polvo. Aquí hay Ahí dorayaki. hay otro dorayaki. Está lleno de dorayaki. Madre Tenemos mía. ya comida para todo. Uy, Citología hay es. otro dorayaki. Sí. Vamos a necesitar segunda bolsa. Fíjate. Madre de Dios, bendito. Parecen champiñones, ¿eh? Hostia, ese tipo buena pinta. Para meter más ritmo. Un dorayaki. Ese está Es bien. inmenso, ¿eh? El dorayaki. Este está como comida. Doraemon se la ha merendado. Ojito, qué rincón más chulo. El barro que llevo en las suelas. Está como el musguillo. Sí, sí. Ten cuidado. Yo iba con una mano solo.
Para pegarte un bañito en verano, ahora no, porque tiene que estar el agua. Esto, tío, es que es una pasada. Parece que nos adentramos en la época prehistórica. Es alucinante. Todo lleno de lecho, de plantas de humedad, líquenes. Yo no he visto nada tan frondoso como esto en la vida, ¿eh? Pero en la que me subió por primera era invisible. Nada, aquí no pasa nadie, Qué barbaridad. Pero mira el tronco este. Qué burrada. A los detalles. Buah. Buah. Qué rincón. Es una barbaridad. Los troncos de los árboles, impresionante, ¿eh? Es que todos los helechos. La seta. El ladrón. Ese. Aquí hay que poner una música de esa. El bosque encantado. Es impresionante. Vaya tronco, tú. Pues, ¿está comida por gusanos o qué? Está podrida. A ver. Dios. Salsa, tío. Sí, sí. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. I'll get my trunk and my Casa de espada. Aquí dormía. well, I stagger and I fumble. Boys, I've been drinking for days. Well, I stagger and I fumble. Boys, I've been drinking for days. De camino. Por una parte se va al pico de Espadán, Por aquí a la nevera. A Y la ahora nevera. aquí que está un poco menos visible, Pico Cuyera. que es a la izquierda, el camino de la izquierda, que es una pequeña senda. Allá vamos. Fua, qué guapo está. And the reason I'm drinking, my woman got some low down ways. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. Qué locura. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. I'll get my trunk. Qué guapo. Qué valle, ¿eh? Y el de ahí arriba es el Espadán.
want me, baby, you ought to tell me so. If you don't want me, baby, you ought to tell me so. I'll get my trunk and my clothes, and out of your door I'll go. Esto es tomillo. Somos tomillo. Tomillo. Hostia, planta otoñal. Trunk and my clothes, and out of your door I'll go. Now tell me, baby, what you think of me. Well, now tell me, baby, what you think of me. You ain't been giving me no rest since I've been in Nashville, Tennessee. Pico Cullera. Sí. Pedazo seta. Madre mía. A ver, sí. Mira, las piedras. No sé lo que está pasando. Estamos por haciendo una vuelta un poco complicada. Casi campo otra vez. Pero bueno, parece que la cosa se ilumina. Una horita 51 y son las 2:15. Hostia, menos mal que era circular. Y vamos para la merienda. Sí, el menú ya yo creo que ha pasado. Uf. Ojo. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pero estas piedras son un poco... Hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos por aquí. Que la hojarasca lo único que hace es deslizarte. Lo bueno es que llegará un punto que ya estaremos abajo. Sí, sí. Esa es la única motivación. No, La hojarasca, tío. Es una mata invisible, tío. sí. Realmente aquí no hay apoyo prácticamente, Raúl. Necesitamos apoyo. Con la rama esta, ¿Cómo se podría esto? No sé. Es que mal. va, que ya estamos casi abajo. Tienes que ir a buscar la piedra esta, filosofal. Baja.
baja, ahí. No es muy segura, ¿eh? Se suelta de hecho, ¿vale? ¿Vale? Míralo. Esto es otoño puro. Esto, aquí hay, macho. Setas y hongos y todo. Se me ha metido en la zapatilla algo. Sí. ¿Pero muerde o...? Sí, estoy sudando. Sí. La tensión. Es que no se termina, ¿eh? Es que parece, pero... El pico estaba a 900 metros de altura. Pues fíjate, si nos queda. 1 kilómetro bajada. Por aquí, sí. Sí. Telita. No, sí, esto está más plano. ¿Esto plano? Ahora luego, mira. Mira que estoy grabando y puede ser la caída, puede ser morrocotuda, ¿eh? Esto está todo suelto. Aquí no hay nada para agarrarse. Mierda. Si es que llega la de árboles. ¿Qué ha pasado? Mira. Hostia, loco. ¿Vale? A ver si se calma esto. Que hay aquí 1 kilo de hojarasca, ¿eh? Esto es lo que se llama bajada libre. Totalmente. La bajadita ha sido espeluznante, ¿eh? Aquí puede ser la caída mágica. Soy un grabador, ¿no? ¡Hostia! La libélula esa. La vida. La oruga. No. Es como una langosta, ¿no? Hostia, aquí está, loco. Con los talones. Pero no me moja el calcetín. Mira, el rescate. ¿Eh? Sí. Mi coche. Al río.